miente, que algo queda. De eso hay mucho en el presente, hay mucho en la historia. Pero una de las cosas más claras de este fenómeno es precisamente la palabra fascismo, nazismo, esa idea de que el fascismo y de que el nazismo son de derecha. Y lo primero que hay que aclarar aquí es que no lo son. Tanto el fascismo como el nacionalsocialismo son de ultra izquierda. Aclaremos conceptos para entender qué es lo que estoy tratando de explicar. Lo primero que hay que decir, y ahí hay que definir, qué hace alguien de derecha y qué hace alguien de izquierda. Y básicamente voy a tomar dos ideas. Uno es lo que es en el fondo el individuo, y el Estado. Mientras más Estado y menos individuo, más a la izquierda. Mientras más individuo y menos Estado, más a la derecha. Pero no solo eso. La izquierda cree que hay una idea que hay que hacer realidad, cueste lo que cueste, y no importa qué haya que hacer para que ese paraíso terrenal se establezca sobre la tierra, una idea sobre la realidad. Mientras que la derecha está pegado a lo que es el realismo filosófico, ¿qué es la realidad? Y con esa realidad que tengo, ¿cómo gobierno? Dicho eso, hay que plantear que la ultraderecha no ha gobernado nunca porque quisiera que el Estado no exista. Son totalmente individuos, cero Estado. Mientras que la ultraizquierda implica todo Estado. Vamos a los conceptos del fascismo y del nacionalsocialismo. Para hablar del fascismo tenemos que comprender que la figura que crea el fascismo es Benito Mussolini. Él era un socialista de tomo y lomo, fue alimentado por leche socialista, su madre era socialista, su padre era socialista, él iba a los mítines con su padre, se va a convertir en el editor del periódico socialista El Avanti, va a hacer crecer el tiraje de este periódico, le va a tocar vivir el periodo también posguerra, va a participar en otro periódico que se llama El Popolo de Italia. Son las ideas de izquierda que principalmente habían crecido desde la segunda mitad del siglo XIX. El socialismo, como un viento, había soplado sobre Europa y se había apoderado de todas las cosas. En ese marco surge Mussolini. Mussolini va a ser expulsado del Partido Socialista por mal portado. Y obviamente va a decidir, después de la Primera Guerra Mundial, formar un referente distinto. Y aquí es importante plantear qué es lo que había sucedido. El comunismo, es más, el manifiesto comunista que escribe Marx y Engels, se publica en 1848. Y precisamente termina el manifiesto comunista diciendo: obreros del mundo, uníos. Es un movimiento internacional y durante la Primera Guerra Mundial se produjo la Revolución Rusa, en la que Lenin se hace de lo que había sido el Imperio Ruso y se establece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora el comunismo tenía una sede, un lugar desde donde sesionaba. Y posteriormente a la Guerra Civil van a organizar el Comintern, la Internacional Comunista, que establecía los dictámenes para todos los partidos comunistas del mundo. Mussolini, después de la guerra, que había sido expulsado del Partido Socialista, ve esta situación. El comunismo había llamado a integrar más naciones, a lo que se denominan los octubres, y es más, el año 19, el año 20 en Italia se llama el Bienio Rosso. Y él va a crear un referente nuevo. Él cree en el socialismo, él cree en el Estado, él es un hombre de izquierda, pero él quiere un socialismo con pizza, con tarantela y tiramisú, per le italiani. No quiere convertir a Italia en un satélite de la Unión Soviética. Y por lo tanto organiza este concepto y tomando el fasci. ¿Qué son los fasci? Los fasci son un símbolo de los cónsules romanos, el símbolo del poder. Él quiere restablecer la gloria del Imperio Romano. Y funda un partido el año 19. Y el año 22 ha ganado tanta fuerza que hace una marcha sobre Roma y se nombra duce, conductor de lo que va a denominar él la era fascista. Pero es un estatista, de derecha no tiene nada. La derecha no cree en el Estado, o cree lo menos posible en el Estado. Mussolini dice todo en el Estado, nada fuera del Estado. Y por lo tanto, él organiza un sistema corporativista donde las corporaciones, para poder funcionar, deben inscribirse y ser autorizadas por el Estado. Para ser de derecha hay que creer en la libertad política, y es más, el fascismo va a ser el partido único que va a prohibir el resto de los partidos y va a establecer con hierro qué es la verdad, qué se puede decir. O sea, todos los totalitarismos siempre buscan meterse en la vida, incluso no solo pública, sino también privadas de las personas. Y eso hace Mussolini. Y no solo Mussolini, porque Hitler le copia a Mussolini. Lo mandan a München,
a fiscalizar el grupo de un partido que ya existía, el Partido de los Trabajadores Alemanes, que no había sido fundado por él, pero que tenía un espíritu copiándole a Mussolini la idea de un socialismo, pero para los alemanes, Deutsch. Lo querían con salchicha, con chucrut y con Wurst, y por supuesto, con cerveza. Para los alemanes. No querían que Alemania se convirtiera en un satélite de la Unión Soviética. El contexto era el mismo. Después de la Revolución Rusa, el concepto de octubre, el octubre alemán. Alemania era la potencia industrial más importante de Europa. Es más, era lejos la potencia industrial más importante. Ojo, que cuando Marx escribe, dice que el socialismo es una fase posterior al capitalismo. Por lo tanto, escribe para una sociedad industrial. Y Lenin hace la revolución en Rusia, un lugar agrario. Por lo tanto, buscaban un lugar industrial. Y hay intentos comunistas por tomar a Alemania en el marco de la República de Weimar. Y ahí surge este Partido de los Trabajadores Alemanes. Hitler llega a escucha, fiscaliza, pide la palabra. Hitler tenía una muy mala formación intelectual, pero hablaba muy bien. Y el don de la palabra lo va a hacer que se convierta en el jefe del partido. Y efectivamente él va a cambiar el partido y el nombre del partido va a ser el Partido Nacional Socialista, lo subrayo, obrero alemán. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿qué parte del nombre no entendieron? Estamos hablando de socialismo. Y en todos los casos hay que decir que comunismo, fascismo y nacionalsocialismo tienen muchas más cosas en común que cosas en contra. Lenin decía, denme un niño 4 años y haré de él un ferviente bolchevique. ¿Qué va a hacer Mussolini? Va a estatizar y va a establecer obligatoria desde el Estado la educación. El control total de la educación es una idea que viene del mundo de las izquierdas, del socialismo, porque no les gusta que las personas elijan. ¿Qué va a hacer Hitler? Exactamente lo mismo, estatizar la educación y adoctrinar, no educar. Es más, no solo adoctrinar en el colegio. Lenin, vuelvo, después del colegio los niños tienen que permanecer con el Estado lo más posible y lo menos posible con sus padres. ¿Para qué? Para que sean capaces de acusar a sus propios padres. Eso mismo que hace Lenin, le copia a Mussolini y le copia a Hitler. Entendamos que tienen muchas más cosas en común. Los totalitarismos se meten en la vida privada de las personas. No creen que las personas puedan elegir.